nacional también. Buenos días a todos y a todas, bienvenidos una mañana más a Buenos Días Guinea. Queremos que nos acompañen durante las 2 horas que vamos a estar en antena con todos ustedes y agradecerles el hecho de habernos elegido entre tantas opciones que pueden haber tenido. Buenos días, Rosmila. Muy buenos días, Jesús Cayetano. Iniciamos especial la llovizna de esta mañana, un día más aquí. Así es. Pues iniciamos esta andadura con todos ustedes recordándoles que pueden encontrar nuestra presencia a través de las redes sociales y en la plataforma YouTube donde colgamos todo el contenido producido en este programa. De igual manera queremos que todas las mañanas sigan siendo fieles a nuestra señal, la señal de Azonga Televisión. Muy buenos días, querida audiencia. Seguramente más de uno ahora mismo sigue acurrucado entre sus sábanas por el frío que a lo mejor hace en su barrio. Recordemos que en Malabo muchas veces llueve en ciertas partes y en otras no. Así que desde aquí os mandamos un caluroso abrazo, un beso enorme, enorme. Y esperamos que estéis teniendo una mañana agradable. Un día más, muchísimas gracias por dejarnos entrar en vuestros cómodos y dulces hogares. Igualmente aprovecho, como siempre, en recordaros que nuestro nombre en las redes sociales es Buenos Días Guinea 2.0 y que igualmente la señal de Azonga Radio y Televisión a través de lo que es la página web de esta casa sigue disponible con la www.azongaretv.com. Recuerda compartir con tus seres queridos esa página web para que puedan disfrutar igual que tú de absolutamente todo cuando se cuece aquí dentro de la casa Azonga Radio y Televisión, tanto en Malabo como en Bata. Igualmente aprovecho como siempre mandaros un saludo súper especial a la gente que ahora mismo nos estáis mirando de cualquier rincón de Guinea Ecuatorial, igualmente de cualquier rincón del mundo, y especial y de manera más que especial a la gente que nos seguís de YouTube. Muchísimas gracias por tanto mensajito, por tanta buena vibra y por siempre estar ahí pendientes de ese vuestro programa Buenos Días Guinea. Y en la jornada de ayer, a través de una publicación del vicepresidente de la República, supimos que el gobierno ya iba a responder económicamente a las familias que fueron víctimas de las terribles inundaciones en una de las zonas de la ciudad de Luba. Concretamente hablamos de 78 millones de francos cefas y por supuesto también los planes que tiene el gobierno con la ciudad de Luba. Buenos días, Héctor. Buenos días, Cayetano. Buenos días, Rosmila. También igualmente un saludo para toda la audiencia. Y acerca de esta noticia, avanzarle obviamente que entramos con la actualidad, pero bueno, como estamos hablando de las inundaciones de Luba, llevamos tiempo haciendo más o menos lo que es una cronología aquí en el programa y hoy toca realizar igualmente una continuidad, matizando que el vicepresidente de la República, su excelencia Nguema Mangue, publicó en su cuenta de X en la jornada de ayer un comunicado donde dejaba claro que el gobierno efectuará una entrega de 78 millones de francos cefas a las familias afectadas en las inundaciones registradas hace unas semanas en la ciudad de Luba. Asimismo también aseguró que se invertirá más de 1.398 millones de francos cefas en lo que es la rehabilitación de las infraestructuras, canalizaciones y demás aspectos que brinden seguridad a estos ciudadanos, Cayetano. Y ahí tienen para ustedes poder leer de igual manera la íntegra información que publicaba el vicepresidente en su cuenta X. Y con esto ya prácticamente se va cerrando el cordón de las ayudas para las víctimas de esas inundaciones en la ciudad de Luba. Y recordar que hace casi 2 semanas que todo esto se sucedió y ya tanto las ayudas privadas como las del gobierno están dando más que presencia ahí en la ciudad de Luba para acompañar a todas estas personas que han perdido sus pertenencias. Con eso doy saludo a los colegas. Paula, buenos días. Buenos días. Igualmente, Hilario, buenos días. Muy buenos días, compañero. El gobierno ha respondido ya como estábamos esperando a la necesidad, según la necesidad de cada una de las víctimas de estas inundaciones. Justo a eso es lo que yo quería puntualizar, porque cuando el gobierno ya viene a decir cuánto va a apoyar económicamente es porque ya tienen el informe de lo que ha sido, primeramente, la cantidad de afectados que están involucrados en esa situación y atendiendo, como estamos diciendo, que perdón, van a estar agrupando según las necesidades que tiene cada uno. Si es que uno perdió quizás toda la casa y lo que son las pertenencias,
pues se le va a apoyar con tanto. El otro que solamente las cosas de la casa son las que ha perdido, pero aún la vivienda sigue siendo habitable, entonces se le tiene que destinar tal cantidad. Yo creo que haciendo el balance y la sumatoria de todos esos casos, el gobierno ha visto a bien apoyar con esta cantidad que son 78 millones y también los 1000 y pico de millones que se tendrá que llevar a cabo para lo que es volver a dejar la ciudad de Luba tal como está. Yo creo que eso es lo que el gobierno estaba esperando, que se haga un estudio para luego poder decir cuánto realmente se tiene que sacar para apoyar a la ciudad de Luba, en este caso a los afectados. Y como ya supimos, la secretaria encargada de la Tesorería General del Estado, ministra delegada, gracias, ya anunciaba algo que en otras ocasiones se suele registrar cuando hay una situación como esta. Los encargados de elaborar las listas, incluir a parientes para aumentarle un gasto aún mayor, y fue tajante que en la lista solo apareciesen las personas que han sufrido daños en estas inundaciones, y en correspondencia son 78 millones las que han ido a parar a estas personas. En efecto, porque todas las reuniones que se empezaron a llevar a cabo a través del mandato que dio el vicepresidente, que se ejecutara una lista de cuánta gente, cómo cada uno ha perdido, cuál es el rango, el nivel de pérdidas que ha tenido cada uno, yo creo que es para que se pueda invertir esa cantidad que se ha tenido que desbloquear en el día de ayer para que la ciudad de Luba vuelva a tener la estructura que suele tener o la fachada que suele tener en ese sentido. Hay una línea que yo quiero matizar en el tweet, en el ex, en una publicación, no nos vamos a acostumbrar. En la publicación del vicepresidente, que decía: ahora mismo está sufriendo la ciudad de Luba, pues se está desbloqueando esos 78 millones de francos, sin mencionar lo que van a hacer, otras zonas de la ciudad que han sido afectadas a nivel público. Todo eso se hace para que nadie se sienta discriminado, ninguna ciudad se sienta discriminada, porque en otras ciudades han pasado catástrofes y se han ayudado a estas ciudades. Ahora mismo toca la ciudad de Luba, por eso se están haciendo todos estos esfuerzos para que uno no diga que el día de mañana que mira, se hizo con Niefan, ¿por qué no se ha hecho con Luba? Se hizo con no sé dónde, ¿por qué no se ha hecho con Luba? Entonces yo creo que todo eso es para la equidad del país, que nadie se sienta discriminado, y de igual manera es lo que representa el vicepresidente cuando esté en un determinado lugar, y hemos visto la pronta respuesta que ha tenido el gobierno con la ciudad de Luba. Entonces yo creo que todo esto es por y para lo que es la ciudadanía, porque al fin de cuentas se quiere intentar trabajar con transparencia, se quiere intentar trabajar con igualdad, para que, como he dicho al principio, nadie se queje de que se hizo con Mongomo porque no se está haciendo conmigo. Entonces yo creo que es más que equitativo. Y además hablabas de recuperar la fachada de la ciudad de Luba, y el gobierno ya está hablando de una inversión de más de 1.000 millones de francos cefas en recuperar la fachada, la imagen de Luba, y también prever que en el futuro esta situación no se vuelva a dar. Un poquito también remarcando lo que mencionabas hace un momento, el tema de la ministra delegada, que enfatizaba bastante en el punto de que la gente no aprovechase esa oportunidad para un poquito, beneficiarse ellos mismos. Tristemente, desde que ha pasado eso, se ha escuchado muchísimos rumores, muchísimos comentarios de tanto la misma gente afectada de Luba, que decía que las ayudas que se están mandando a Luba, tanto de particulares como del gobierno, muchas de esas ayudas no están llegando netamente a la gente afectada, sino que hay gente que, a pesar de no haber sido afectada, se están quedando con las ayudas que están mandando tanto los particulares como el gobierno, y eso es algo triste. Hemos hablado aquí un montón de veces creo que lo mencionaste hace un momento, Paula, el tema de si ahora mismo está sufriendo alguien o una ciudad, debemos ser conscientes y sobre todo ser empáticos y ayudar a esa persona. Porque si tú no estás afectado, no ha sido a lo mejor tu casa la que se ha derrumbado, o a lo mejor tu negocio el que se ha derrumbado, ¿por qué te quedas con las ayudas? Porque vuelvo y repito lo que decía al principio, hay mucha gente que se está aprovechando de eso ahora mismo en Luba, mucha gente que ahora mismo, en lugar de darle las ayudas a la gente que realmente se lo merece, se lo están quedando ellos mismos. Pero ¿por qué hacemos ese tipo de cosas? O sea, es que te agarra la desgracia de tu compañero o de tu vecino.
para aprovecharse de él. En todo caso, es lo que siempre mencionamos aquí, cuando una persona hace algo simplemente para el bien particular de él mismo. ¿Dónde ha quedado el humanismo? Porque estamos hablando de que hay familias que lo han perdido absolutamente todo, han perdido sus esfuerzos de muchísimo tiempo, de muchísimos años, y tú, por ser la primera persona con la que tiene contacto, con la gente que viene a dejar las ayudas, y tú intentas beneficiarte de todo, ya no es solamente que tú cojas la mitad, sino, o sea, o la ayuda que realmente necesitas, sino más bien estás cogiendo más, porque puede ser que tú hayas sido afectado, hayas salido afectado o afectada en esta situación, que por ejemplo se te hayan desgastado el material en casa, qué sé yo, pero no que se te haya gastado todo o que se te haya inundado toda la casa, que realmente la ayuda iría directamente para esa gente, ¿entiendes? No estoy diciendo que para ti no, pero por eso el gobierno ha mandatado, o sea, el vicepresidente ha mandatado que se haga un estudio de cuál es el nivel de pérdida que ha tenido cada uno en esa ciudad. Entonces yo creo que es más que pertinente, pienso más bien que es pertinente lo que enfatizó la ministra delegada, porque al final nos conocemos, al ver que lo dices porque nos conocemos, muchos se suelen aprovechar y suelen anteponer sus beneficios antes del bien común. Yo creo que intentemos ser un poco más humanitarios en este aspecto. Ahí es donde puede entrar lo que son los presidentes de la comunidad del Consejo, que yo creo que ellos tendrán también con exactitud la gente que realmente, porque un presidente del Consejo conoce a los que o al alcalde, sí, o el alcalde que conoce, mira, aquí había tantas familias. Entonces, cuando la lista llega y tal, ellos deben estar ahí para asesorar y verificar que realmente si son esta gente que están ahí, porque si es que, como se dice, un particular va y, no sé, le traen a uno que ha sufrido un daño y le dan toda la ayuda que pueda repartir con los demás, obviamente, si es que no se hace un control exhaustivo sobre esas cosas que se van a destinar ahí, yo creo que cada uno hará la gente lo van a hacer como es momento quieren. propicio para una persona que realmente es víctima ver a otra persona que no ha tenido nada que ver, no ha perdido nada, beneficiarse. Es momento de denunciar, y no una denuncia a través de, no sé, alguna red social, a través de las autoridades directamente. Esto es lo que está pasando y creemos que no debe ser de esta manera. No lo es, no es justo. Y como decía Paula, la ministra delegada encargada de la Tesorería del Estado, mira, dijo que solo aparezcan en la lista aquellas personas que perdieron materiales, perdieron vivienda, que fueron víctimas reales, no otra persona. Y cuando lo dice, bueno, con conocimiento de causa, lo dijo. Ahora, alguna que otra voz ya va saliendo por ahí que esto es lo que está pasando. ¿Por qué aprovecharse del sufrimiento ajeno? Porque estas personas sí que lo están pasando mal. Estas personas son las que incluso sus vidas estuvieron en peligro. Estas personas son las que temieron por la vida de sus prójimos. Ya no te hablo de las pertenencias que en el proceso han perdido. Sin embargo, ya iremos cogiendo información al respecto de todo lo que vaya aconteciendo en la ciudad de Luba, directa o indirectamente. Y por supuesto también hay que prever que en el futuro no vuelvan a pasar este tipo de inundaciones. Bueno, a nivel de lo que son los fenómenos meteorológicos no se puede prever, simplemente que la conducción, como ya ha publicado el vicepresidente de las aguas, esté en condiciones de poder hacer su trabajo pese a las condiciones del tiempo, y que los vecinos de la ciudad de Luba o de ninguna otra ciudad no vuelvan a sentirse amenazados por alguna que otra intensa lluvia. Señores, cambiamos de información y en esta ocasión nos vamos a la región continental. Hacía unos días aquí denunciamos el fallecimiento de la presidenta del Consejo de Poblado de Ocaso B, que perdió la vida a causa de un disparo.
Y a través de una de las publicaciones también del vicepresidente de la República, Héctor, hemos sabido que ha sido detenido, pero no precisamente en Mongomo. Así es, Cayetano. Bueno, audiencia, seguimos con las publicaciones del vicepresidente de la República, ya que en la jornada de ayer dio a conocer que los efectivos de la Gendarmería Nacional ya detuvieron al presunto autor del crimen ocurrido en el Consejo de Poblado de Ocasebezos en el distrito de Mongomo, una situación que ya hablamos aquí en el plató. Bueno, Cayetano, estamos hablando de la detención de Jesús Mba, quien, bueno, presuntamente acabó con la vida de la presidenta del Consejo del Poblado que previamente ya mencioné, hablamos de Filomena Aquén. Y según el desenlace de la publicación del vicepresidente, el detenido en cuestión pasará a disposición judicial para así poder responder por dicho crimen. Y así la información tal cual publicaba el vicepresidente reza así. Hoy, Gendarmería ha detenido en el Consejo de Avancum, distrito de Nzorgzomo, a Jesús Mbamba, presunto autor del asesinato de Filomena Aquén Mvono Nchama, presidenta del Consejo de Poblado de Ocas-Obe en Mongomo, ocurrido el pasado 6 de agosto durante la fiesta patronal. La víctima fue abatida de un disparo en la cabeza mientras intentaba mediar presuntamente en una disputa familiar. El detenido está siendo trasladado a Mongomo para continuar con la investigación y esclarecer los hechos, ya que deberá responder ante la justicia por este crimen atroz. Es la información que compartimos ahora mismo. Y ya el señor estaba a la fuga, pero ¿cuánta distancia hay entre donde sucedieron los hechos hasta donde se le ha ido a detener? Yo creo que bastante bosque y ¿a dónde quería ir? ¿Fugarse de la justicia? Vale, no conozco cuánta distancia hay, pero yo creo que ya sabréis cuánta distancia puede haber entre los pueblos y los distritos. Pero a mí, ahora mismo, cuando ya se le ha detenido, la verdad, me gustaría, se suele decir que es bueno escuchar la historia o el cuento en boca del mismo trovador. ¿Por qué? Después de que pasó lo que pasó con la mujer, que le quitó la vida, ¿cuál fue la necesidad primero de escapar? Que fuera a esclarecer las cosas. Porque luego le encuentra la gendarmería, la policía, y se pone un tú a tú con ellos en vez de entregarse. Ahora, cuando se le detiene, me gustaría escuchar cuáles son sus alegaciones al hecho, primero, de quitarle la vida a una persona y segundo, liarse a disparos a los efectivos de la policía, porque sinceramente es para cuestionar aquí, tal como ya se dijo. Una cosa cuando es accidental y tal, tú mismo sabes que yo no lo he hecho queriendo, pero cuando ha pasado así y te echas a la fuga y quizás por miedo lo que sea, y luego cuando te encuentran vuelves a mostrar más otro comportamiento agresivo de este calibre, o sea, es muy dudoso aquí volver a hablar más de accidente. Ya se puede hablar que aquí ha habido intención, quizás no para la mujer que ha quitado la vida, sino con la persona que estaba en conflicto. O sea, hay muchas cosas que se pueden analizar. Por eso me gustaría que ya como se le está llevando a Mongomo, donde va a prestar declaraciones y se va a hacer las investigaciones, al menos que él nos diga qué ha pasado, o sea, qué es lo que le llevó a esto, aunque siempre decimos que no hay ninguna razón, no hay ninguna justificación que una persona pueda decir que mira, por eso le quitaron la vida a otra persona. No hay razón suficiente porque no hay otra cosa, o sea, no hay nada que no se pueda hablar. Aquí hubo una duda que se quedó por escasa información, que era por qué poseía un arma. Y entre las informaciones hemos sabido que este señor es cazador de profesión. Sí, pero eres cazador, pero no de personas.
y vas a estar en un... Respondiendo a la cuestión de por qué poseía un arma. Claro, entiendo. Yo sé, eso era una de las hipótesis. Era una de las hipótesis que habíamos barajado aquí, porque militar no era. Al fin de cuentas, lo único que se permite que una persona pueda tener un arma es cuando es un cazador. Por eso digo, yo no es que te esté respondiendo ni nada, simplemente lo estaba dejando al aire. Eres un cazador, pero de animales, pero no de personas. ¿Por qué si vas a tener un conflicto con una persona donde sabéis que os vais a decir cosas que al final os van a herir a los dos, decides tener un arma en un lugar donde estáis disputando? O vas y la coges. Que es lo peor, ¿entiendes? Yo estaba diciendo aquí el otro día, no sé si os acordáis, cuando estuvimos analizando esa noticia, que dices que te vas a escapar. ¿Dónde vas? ¿Hasta dónde vas a llegar? Guinea es pequeño, todos nos conocemos. Y encima, no es que haya salido vamos, es que yo me hacía la pregunta, porque al fin de cuentas cualquier persona que toma la decisión de hacer algo igual, ya no es solamente que hayas hecho algo por accidente o accidentalmente, como ha dicho Hilario, seguramente no era la mujer la intención no era, la bala no era para ella, seguramente para la otra persona igual iba a cometer un delito, un crimen. Entonces ya lo has hecho, no intencionadamente, digamos, y luego cuando ya en vez de entregarte, que seguramente iba a ser un accidente, la decisión que tomas es fugarte, y ya no solamente es esto, dejando a 2 efectivos dañados, heridos. Es que eso es que ya todo ya lo tenías como que preparado. Digo, yo decía, ibas a fugarte, ibas a escaparte, ¿hasta dónde ibas a llegar? No tenías seguramente dinero para decir que vas a salir fuera del país, pero aún así hay fronteras. Iban a preguntarte cuál es la razón por la que tú estás saliendo del país. Entonces yo creo que intentar fugarte hay que pensarlo muchísimas veces, porque como he dicho, nuestro país es algo chiquito. Cualquier sitio donde tú te puedas ir, la gente te va a conocer, la gente te va a ver, porque al fin de cuentas es esto. Y los antecedentes que pesarán en la acusación. Claro. Resistirse a la autoridad. Bueno, cometer delito, homicidio, resistirse a la autoridad, herir a 2 efectivos de la autoridad. Ya... Yo estaba yo aquí pensando y decía, ese señor lleva 6 días a la fuga, 6 días, o sea, ha estado 6 días en el bosque, o quién sabe Dios dónde, o sea, porque vamos, si se salió de Mongomo hasta Nzogzomo, habrá estado caminando durante todo ese tiempo. Son 6 días que está la fuga. Y luego también está el otro punto de, vamos, qué ha estado haciendo exactamente en el bosque, dónde ha estado realmente solo en todo ese tiempo. Y luego también estaba pensando en lo triste y sobre todo lo desgarradora que fue la muerte de esa señora. Que luego ahora mismo antes hablábamos de que la habían disparado y demás, pero hablamos de un disparo en la cabeza, con una escopeta de caza en la cabeza. O sea, ¿os imagináis esta imagen, la situación o cómo debe sentirse la familia de esa mujer ahora mismo? A eso me refería el otro día. Ahora mismo que no escuchaba que ha sido en la cabeza y con una escopeta de caza me he quedado mal. Imagínate, y qué fuerte. Los disparos de la escopeta de caza salen como... Sí, como con fuego. Es lo que yo decía, tú imagínate, porque en una fiesta acabar de esta manera tan... Es lo que yo decía el primer día, tú imagínate que te echas a la fuga y luego te encuentras justamente con un familiar de la señora. Dios sabe qué es lo que te habría pasado, porque al final cuando una persona está en una situación como esta, también intenta coger la justicia por las manos, ¿entiendes? Digo yo, ¿hasta dónde ibas a llegar? Porque ahí es donde yo tenía mi preocupación, y Luzmila lo dijo. Tú imagínate que alguien quiere colaborar con la justicia y esa persona también acaba herida o muerta, porque una persona como esta ya no tiene nada que perder. Y en el proceso de su detención, recordemos, según los hechos, que ya hubo otras 2 personas, en ese caso mujeres, que fueron detenidas por presunta complicidad en el asunto, por haberle escondido a este señor. Ahora mismo el presunto asesino está detenido, y se le ha detenido, recordemos, en Nzogzomo. Y nosotros vamos a dejar esta información por aquí, porque seguramente seguiremos conociendo más cosas. Todavía desconocemos cuál fue la razón de la discusión o la disputa que llevó a que el señor decidiese ir a por su escopeta y venir a utilizarla contra las personas. Y regresamos a Malabo, en ese caso, aquí en la ciudad de Malabo, porque ayer hubo un incendio que dejó casi 9 viviendas calcinadas. Esto en uno de los barrios
más populares de aquí en Malabo. Héctor. Efectivamente, Cayetano, buena audiencia. En la jornada de ayer, lunes, se registró un incendio en el barrio Banapar de esta ciudad capital, Malabo, donde 9 viviendas resultaron ser afectadas, ¿no?, acerca de este siniestro. Ya en cuanto a los motivos, todo apunta a un cortocircuito y por otro lado también hay que resaltar que no se ha reportado pérdida de vidas humanas, pero sí varios daños materiales. De igual forma también destacar lo que fue la intervención del equipo de bomberos y ya en el mismo lugar un miembro del equipo de emergencia dio su parecer acerca de toda esta situación. Según nos están informando aquí las víctimas de la vivienda, están diciendo que el incendio ha sido provocado por un cortocircuito. Como podrán ver aquí, por esta parte, había algo más de 7 viviendas de material no permanente que se han podido calcinar. Y este edificio que nosotros vemos aquí, que al parecer eran 2 departamentos, por la parte superior se ha quemado, pero por la parte inferior donde tenemos los almacenes, los bomberos han hecho todo lo posible para poder proteger los bienes que están ahí. Bueno, esta es la situación que ocurrió en la jornada de ayer en el barrio Banapar de esta ciudad capital, Malabo, donde Cayetano 9 viviendas resultaron ser afectadas tras este incendio ocurrido en la zona antes mencionada. Pues todas las personas que también han sido víctimas de este incendio, recordarles que son sucesos, se dan y son accidentes. Señores, familias en la calle. Situaciones como estas son un poco difíciles de controlar también porque no se está hablando de una negligencia, se está hablando de que ha habido un fallo eléctrico. Eso quiere decir cortocircuito cuando 2 cables quizás ya no aguantaban lo que es la intensidad, se han calentado, entonces al pelarse y al unirse directamente crea lo que es el cortocircuito. No sé si porque el material ya no era el adecuado o las instalaciones que se hizo con ese material, o sea que ese material no era el adecuado para que se pueda realizar, ¿cómo se llama?, esta instalación, porque a veces los conductores cuando ya reciben mucha carga eléctrica, entonces si es que no es de acuerdo a su capacidad, pueden presentar casos como estos, se calientan, empieza a pelarse ¿cómo se llama? La cubierta, que suele ser de goma, y si es que los 2 cables, los 2 conductores se pelan y se unen, es lo que suele provocar cortocircuito. Y yo no soy tan experto, pero yo creo que ¿cómo se llama?, la gente experta que suelen llevar lo que suelen ser las instalaciones, en este caso ya se debe prever no solamente en lo simple que las viviendas o establecimientos suelen tener, que solamente ponen conductores para quizás un congelador, un televisor, una nevera y tal, que provean y que pongan conductores eficientes, que pueden haber microondas, planchas, o sea, que sepan que actualmente ya no solamente la gente tiene esos aparatos, ¿no?, electrodomésticos, ya hay microondas, hay lavadoras. Se aumenta la carga de consumo eléctrico sin tener en cuenta el material utilizado. El material que se ha utilizado. Por eso ahora mismo los electricistas, los técnicos, son los que ahora mismo tienen que prever esas cosas, que ahora mismo en las casas ya se usan muchas cosas. Entonces, cuando yo tengo que venir a instalar o hacerle el trabajo a alguien, le tengo que explicar, mira, si es que hacemos las instalaciones quizás con los conductores, yo lo voy a llamar así, no sé si es técnico, convencionales, o sea, los habituales, no hay tanta garantía que cuando ya quieras usar o ya tengas muchos aparatos o electrodomésticos, te vaya a garantizar, ¿cómo se llama?, una duración. Entonces hay que prever, mira, si era de 1,5, vamos a coger quizás de 3, para que cuando ya haya mucha carga, que esos conductores puedan albergar, ¿cómo se llama?, porque si no, podríamos estar hablando siempre de casos como estos. Ya.
pueden ser cables pelados o dañados, como has mencionado. No has estado lejos de las posibles causas que pueden desencadenar un cortocircuito. Fallas en las conexiones eléctricas también pueden producir estos acontecimientos, y componentes defectuosos, o sea, un material no adecuado en la instalación, sobrecargar los enchufes, o sea, muchos dispositivos, ¿no? que obliguen a funcionar más de la cuenta a esto. Entonces, como has dicho, revisar, tener en cuenta el tipo de material que se va a utilizar, partiendo de lo que nosotros, como los residentes o dueños de las viviendas, vamos a tener de material, porque todo depende. Ahí es donde entra la experiencia y el conocimiento de la persona que te viene a hacer la instalación en casa, porque tú solamente vas a dar el dinero para que te hagan el trabajo, tú no tienes conocimientos acerca de eso. Hilario mencionaba la situación la típica situación de cuando construyes una casa o cuando estás haciendo una casa, el plano y todo lo demás. La gente, a mediación que va pasando el tiempo, vas comprando cositas en tu casa, porque obviamente todos necesitamos una mejor forma de vida, una vida más cómoda. Están ahí los electrodomésticos, están el material de cocina, que obviamente va con lo que es la electricidad, y como él ha mencionado a nivel técnico, que yo no me entero, no sé nada de eso, la gente lo tiene que prever. Entonces, cuando tú has hecho una primera instalación atendiendo a lo que tú tienes primeramente en casa, por ejemplo, puede ser una plancha, un televisor o una pantalla de estas plana o lo demás, luego tiene que pasar un cierto tiempo en el que se tiene que hacer un determinado mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú hiciste la instalación en un primer momento solo contabas con esas cosas. Ahora, cuando tienes más cosas, tienes que hacer eso. Sí, es verdad, es un poco difícil, porque cuando una persona tiene su casa, ya se siente que está cómodo, ya está en todas estas cosas, pero no pensamos en que en algún momento puede llegar a pasarnos una situación como esta, puede llegar a pasar una jugada como esta que nos hace perder absolutamente todo. Ahí es donde entra el hecho de más vale prevenir que curar, porque ahora mismo estamos hablando de que algo que una persona podría haber evitado haciendo esos pertinentes revisiones, entonces ahora mismo ha perdido absolutamente todo. Entonces seamos más un poco así. Sí, es verdad, lo digo, cuesta muchísimo el hecho de que tú ya te has asentado, estar haciendo cositas como estas. De la manera que haces mantenimiento al aire, también hay que hacerle mantenimiento a lo que es la instalación tuya en casa, porque al final, como he dicho al principio, contabas primero con ciertas cosas. Ahora, con el pasar del tiempo, con la comodidad tuya, los aires acondicionados, los congeladores, neveras. Pues en su momento también puede ser, pues, prever en la primera instalación, pues prever cuántas cosas vas a poner. A eso me refería antes, porque tú no eres experta. El experto es la persona que te viene a hacer la instalación. También suele darse la situación que el experto, en este caso, da la información al dueño, el material que se puede comprar adecuadamente, y el otro le dice, no podemos comprar también no nos puede ser útil, o no me alcanza para eso, si es que hay otro tipo. Me acuerdo de que la última que tuvimos aquí a una experta de CEGESA le decía justo eso de, por más que a lo mejor tengas tu casa muy bien instalada a nivel eléctrico y demás cosas, siempre hay que intentar que cada un año por lo menos, o cada 2 años, revisar todo lo que es la instalación, porque luego al final del camino nadie sabe realmente en qué momento puede pasar. ¿En qué momento puede pasar alguna que otra cosa? Entonces es importante el tema de revisión. Lo mencionaba Pablo, el tema de si mantienes a lo mejor lo que son tus aires, también deberías mantener lo que son, tu instalación eléctrica. Entonces no es a lo mejor tan frecuente como el tema del aire, pero también es necesario hacer eso, porque luego al final podemos evitar muchas cosas como esas que estamos hablando ahora mismo. Hablamos de 9 casas que han sido, hablamos las totalmente calcinadas, que son las 7, que han sido totalmente calcinadas, las de material no permanente, y luego hablamos de otras 2 que han sido afectadas. Entonces, yo me quedo en, si pudiésemos realmente hacer algo, deberíamos hacerlo y no dejarlo al aire de ya veremos qué va a pasar, o el destino lo va a determinar, o lo que fuese, porque al final del camino no podemos terminar de dejar de todo al tiempo. Si hay algo que puedes solucionar o que puedes prevenir tú, intenta hacer eso. Y ahí entra lo que es el tema del mantenimiento de la red eléctrica que tenemos en casa. Cada 1 año, cada 2 años hacer una revisión no viene mal. A lo mejor sí que es un gasto de dinero, pero un gasto de dinero... Más vale ese gasto de dinero que se te vaya todo. Y fíjate que no es necesariamente el cambiarlo todo. El tener en cuenta, mira, el año pasado tenía 3 cosas, ahora ya tengo 5.
¿cuál es la cantidad, o sea, cuál es el volumen del cableado los amperios que tenía puede aguantar? El cableado que conduce la electricidad en mi casa? Tenerlo en cuenta. Luego de esto hay que están los, ¿cómo se llama? Los fusibles. También los automáticos en ese caso. Tienes más conocimiento de lo que crees. están a tenerlo en cuenta. Y por supuesto, también hay que, ¿cómo se dice? El material, la cantidad de enchufes que hay por casa también hay que tenerlo en cuenta, porque si sobrecargamos más de la cuenta la línea, eso le da un trifásico. Y ya hay montones de eso, que los cables también, como la electricidad es calor, no tienen que estar tampoco muy expuestos al sol. También pueden ocasionar cortocircuitos. Así que las condolencias a las víctimas que lo han perdido. Los que lo han perdido, todos los que solamente la casa, simplemente que decirles que son cosas que pasan. Ya en el futuro, si ha sido mano de una persona involuntariamente, pues ten en cuenta que no hay que hacer ciertas cosas. También hay que evitar que los niños puedan puntear los enchufes con objetos metálicos. Sí. Eso también puede desencadenar cortocircuitos. Y compañeros, hasta aquí lo que es la información en esta mañana de hoy en la actualidad, y por supuesto continuamos. Pero Héctor se ubica con nosotros en la mesa. Así es, Caetano y Nara. Pues bueno, audiencia, con eso último damos por finalizada esta segunda pagada de la actualidad de la semana, y así retomamos con Guzmila para poder continuar con la programación del día de hoy con lo que es el abrazo matinal. Así es, chicos, muchísimas gracias por lo que ha sido esa actualidad, y vamos ya directamente al abrazo matinal. Abrazo matinal en 2.0. Hoy hablaremos de un cierto grupo de personas que a lo mejor muchas veces pues no se habla de ellos. Hablaremos de esas personas que muchos de nosotros cuando hemos ido creciendo o en clase les llamábamos izquierdo, o sea, las personas que escriben con la mano izquierda. Hablamos concretamente de las personas zurdas, así que vamos a invitarles a ver el siguiente vídeo y lo comentaremos como siempre a continuación. Buenos días. Izquierda al poder. Hoy honramos al 10% de la población mundial que es zurda, como Einstein o el mismísimo Leo Messi. Por siglos se les ha forzado a usar la derecha. En muchísimas escuelas a nivel mundial se les ha inculcado el aprender a utilizar la mano derecha pese a ser zurdos. Hoy la ciencia confirma que ser zurdo implica ventajas cognitivas increíbles. Por ejemplo, la creatividad y el pensamiento multidireccional. Hoy fomentemos ambientes inclusivos, tijeras y cuadernos para zurdos en aulas. Al mismo tiempo recordemos el símbolo Nzambi se tallaba con ambas manos, herencia de los ambidiestros, no solo de los diestros. Celebremos hoy la diversidad cerebral. Que tengan un excelente día y recuerden que mañana volveremos con más de este abrazo y mucho mejor. Celebra lo que es el Día de la Zurdera, el Día de los Zurdos. Hablamos un poquito de por qué y sobre todo de dónde tiene origen la celebración de este día. Celebrado por primera vez el 13 de agosto del año 1976 por iniciativa de una fundación internacional que busca visibilizar las experiencias de las personas zurdas en un mundo diseñado para personas diestras. Que luego mencionábamos anteriormente que los zurdos representan el 10% de la población mundial. Aproximadamente el 10 o el 15% de la población mundial es zurda, a diferencia de a lo mejor el 90 o el 65% que serían las personas diestras. Es más común en hombres que en mujeres el tema de ser pues zurdo. La zurdera tiene un componente genético. Si ambos padres son zurdos, hay un 26% de probabilidad de que el hijo o la hija también sea zurdo. Entonces hay que mirar también ahí este punto. Hablamos un poquito del tema de desafíos cotidianos. Herramientas como las tijeras, las abrelatas generalmente se hacen para personas diestras. ¿Y qué pasa exactamente para los zurdos? Se les resulta bastante complicado pues utilizar ese tipo de herramientas, al mismo tiempo que hablamos, por ejemplo, de cuadernos, anillados, pupitres, teclados numéricos e incluso instrumentos de música que, vuelvo y repito, se hacen generalmente para personas diestras.
Hablamos también de algunas culturas que aún asocian la sordera con algo negativo. Ejemplo, que es algo siniestro, que viene del latín sinester, que significa obviamente, obviamente no, que parece que significa izquierda en latín. Por eso la gente asocia generalmente a ser zurdo con algo siniestro, con algo malo, algo negativo. Hablamos de algunas personas famosas que son pues zurdos. Leonardo da Vinci, hablamos de Beethoven, que también era zurdo, Barack Obama, hablamos de Messi, que le decía ahí el mismísimo Leo Messi, Rafael Nadal, que también es zurdo. En deportes como el béisbol, tenis o boxeo, ser zurdo puede ser una ventaja táctica, al mismo tiempo que algunos estudios sugieren que los zurdos tienen mayor habilidad para el pensamiento divergente, pensamiento creativo. Hablamos de algunos mitos que sin duda no pueden faltar relacionados con lo que es el Día de los Zurdos y al mismo tiempo con el hecho de que una persona sea zurdo o zurda. Hablamos de, por ejemplo, que los zurdos, uno de los mitos es que los zurdos mueren más jóvenes y es un mito claramente falso. Un estudio de los años 90 con sesgos meteorológicos generó este mito. Investigaciones posteriores han hallado que es algo totalmente falso, ya que la diferencia de la esperanza de vida no tiene nada que ver con que tú seas zurdo o que tú seas pues diestro. Hablamos también de otro mito que habla de que tienen más problemas de aprendizaje o dislexia, que las personas zurdas tienen problemas de aprendizaje. Y también decimos que este mito también es totalmente falso. Si bien algunos zurdos pueden tener dislexia o trastorno o algún que otro trastorno, no hay evidencia de causalidad. La confusión surge porque muchos zurdos se adoptan a sistemas educativos para diestros, lo que puede afectar su rendimiento inicial. ¿Son más creativos o artísticos? Es un mito que no está totalmente concluido, no se sabe si es del todo cierto o del todo falso, ya que algunos estudios muestran correlación pero no causalidad. La teoría sugiere que usan más el hemisferio cerebral derecho asociado con la creatividad, pero esto no determina que sean a lo mejor pues más habilidosos que los otros. Al mismo tiempo que hablamos de que escribir con la izquierda es antinatural. ¿Cuántas veces te han dicho, no, aprende a escribir con la derecha, que eso de escribir con la izquierda es algo muy extraño, es algo que no es natural, no está bien visto? Se ha dicho un montón de veces, pero es algo que es totalmente falso. Es perfectamente posible escribir con la mano derecha, igual que también lo es posible escribir con la mano izquierda, no tiene nada que ver con que sea antinatural. Y finalmente hablamos de que los zurdos son más propensos a accidentes. Parcialmente, pues cierto, que no es tan falso ni tan real. En entornos diseñados para diestros, obviamente, que lo decía anteriormente, el tema de maquinarias, el tema de instrumentos músicos y cualquier otra cosa que generalmente se hace todo diseñado para diestros, es normal que en algún que otro momento pues el riesgo aumente de que una persona zurda acabe teniendo un accidente, porque tiene que adaptarse a utilizar máquinas y herramientas hechas para personas y diseñadas para personas diestras, algo que a él le resulta un tanto peligroso. Es inherente su condición, no es inherente más bien a su condición, sino a la falta de adaptación del entorno. Por ende, es importante recordar que no debemos hacer todo o diseñar todo para personas diestras. Por más que sea la mayor parte de la población mundial, también hay que recordar que existe por ahí personas que son zurdas y que sí o sí tendrán que utilizar estas mismas herramientas, las mismas máquinas, y el haberlas diseñado para personas diestras, a lo mejor en algún momento puede acabar haciendo que esa persona zurda pues tenga algún que otro accidente. Hablamos del tema de adaptaciones. Adaptar lo que son, por ejemplo, cosas elementales como las tijeras vendría más que bien. Igual que en muchos países, las escuelas deben proveer herramientas adaptables en lo que son, por ejemplo, las escuelas, lo que son a lo mejor los trabajos y demás cosas. No hay diferencias médicas significativas, pero se recomienda informar al dentista o al cirujano si se es zurdo para ajustar lo que son los procedimientos a la hora de atender a una persona zurda.
Es importante recordar que en el día de hoy la mejor manera para celebrar lo que es ese día es concienciar a la población sobre cuán importantes somos todos, más bien, sin importar que seas zurdo o que seas diestro. Al final del camino seguimos siendo personas y sobre todo también recordar que ser zurdo no es nada del otro mundo. Muchos padres acaban enseñándole o obligando a sus hijos a escribir con la mano derecha porque consideran que ser zurdo es algo antinatural, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Eduquemos a nuestros hijos para entender esas situaciones y al mismo tiempo recordemos que podemos celebrar este día reivindicando el hecho de que seamos zurdos o zurdas y compartiendo, como no, lo que son esas informaciones contra gente a nuestro alrededor. Hablamos, compañeros, de lo que es el Día de la Surdera, hablamos de personas zurdas y sobre todo recordamos un día más cuán importante es respetar a todos los seres vivos, sin importar el que seamos a lo mejor zurdos o el que seamos pues diestros. En todo caso, yo creo que eso último que has mencionado es el punto más importante esta mañana, porque que yo sea blanco, que yo sea negro, que yo sea zurdo, que yo sea diestro, que yo sea ambidiestro, que yo sea lo uno o lo otro que parezca o sea albino, eso no exime que uno sea persona. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de diferente en eso? Si la sangre que todos tenemos es de color rojo, en todo caso lo que decías es el respeto que tenemos que tener a cada uno, a la persona que tenemos al lado, sea la decisión que tome, sea la forma en la que es, sea lo uno o lo otro, porque al fin de cuentas también es persona. Estabas hablando del punto de cuando éramos más pequeños, les llamábamos izquierdos, les llamábamos izquierdos, que no, la verdad es que ahora es cuando me he dado cuenta, es cuando he aprendido un poquito que son diestros, ¿entiendes? Porque así hemos crecido. Zurdos. O sea, zurdos, perdón. Es que Héctor no me puede ayudar, me mira. Prefiero mirarme que decirme que zurdos, eso, zurdos. Que eso, al fin de cuentas, también me he dado cuenta que son un tanto especiales porque la persona que he visto que es zurda, una persona zurda, le he visto una persona como que su inteligencia está como que más adelante, que no sé si porque son especiales o porque no se registra mucho el hecho de que una persona escriba con la mano izquierda, pero les veo personas que la forma en la que razonan, tú dices, wow, qué bien razona, qué inteligente es, porque al fin de cuentas, no sé si porque les consideramos como gente un poco más apartada, pero es esto, lo más importante esta mañana es considerar y saber que todos, por más diferentes que seamos, somos todos iguales y debemos respetar a cada uno por su condición, por cómo es, porque eso no va a quitar que sea persona. Bueno, de antemano está más que claro que todos al final somos iguales, da igual qué tipo de mano utilizas frecuentemente, pero eso sí hay que conocer que a la gente que utiliza la mano izquierda en ciertas comunidades o en ciertos grupos se les considera como gente rara, ¿sabes? Y cuando se considera que algo es raro cuando no es común, ¿sabes? Que Luzmila lo ha mencionado durante el argumento que a nivel mundial solo el 10% o 12% de la población sí es zurda. Imagínate el resto, que es que la gente es diestra. De hecho, se les ve como algo raro, ¿no? Por decirlo así, pero es que no lo son. En el fondo todos somos iguales. Y por otro lado, sí que en diversas actividades donde siempre hay un grupo de gente, la persona que es zurda o la gente zurda siempre resalta un poquito más. No en todos los casos, pues en la mayoría de los casos. Digamos, a nivel deportivo se puede ver que ciertos deportistas que utilizan más lo que es la mano izquierda o el pie izquierdo atendiendo a qué tipo de deporte o qué tipo de modalidad deportiva es o se refiere, vemos que este jugador en sí resalta mucho más que los demás. Pues mira, también ha podido mencionar durante la pieza a una figura deportiva como Lionel Messi, que todo el mundo sabe que con el pie utiliza lo que es la pierna izquierda, ¿no? Por decirlo así. A nivel de fútbol está por encima de todos. A día de hoy también se está viendo el otro, que es Lamine, que utiliza también la pierna izquierda y aprendiendo, a pesar de su edad, está resaltando muchísimo más que todos. O sea, es que Cada es así. vez que tiene una oportunidad. Son ejemplos prácticos. Son ejemplos prácticos que se puede ver, pero eso no quita de que hay gente zurda que sí que no da la talla, pero siempre resaltan la gente zurda en cuanto a lo que son los grupos, ¿sabes? Donde hay un grupo de gente, si te das cuenta. No, es que te estoy respondiendo así. Ya le has provocado. Siempre que hay un grupo de gente donde hay un trabajo en equipo, trabajo individual, ¿sabes? Siempre la persona zurda resalta un poquito más que los demás. Yo simplemente les he conocido normales, comunes y corrientes. En el fútbol ya es una cosa, pero el hecho de que uno escriba con la izquierda, que le vean de raro, que al igual que tú andas con las dos piernas, anda con las dos piernas.
tú elegiste o desarrollaste la habilidad de escribir con la derecha, él con la izquierda. Por eso tenemos dos manos. O sea que la persona que en algún momento, las personas que en algún momento que llegaron a pensar en discriminarles, el problema no está en los zurdos, está en ellos, él. claro. Sí, porque fíjate, un dato también, yo me acuerdo que... Porque son acomplejados. Me acuerdo que en tiempos que estábamos en el instituto había bancos que simplemente tenían como una mesa o algo así que estaba justamente pegado a lo que es el asiento y donde la persona escribía directamente. La mayoría de estos bancos todos estaban a la derecha. Mira, imagínate, y cuando había un zurdo en la sala, se le tenía que ir a buscar un asiento que se acomode a su situación. Sí, de hecho, te digo que a veces se les considera vagos porque... No es raro, no es porque raro, ¿sabes? en lo que tú utilizas no es común, lo que no es común se considera algo gago, pero no es gago al final, en el fondo. Que tú poniendo esta mano y él poniendo la otra, al final los codos se van a colapsar. Sí. No, pero el posicionamiento de ellos suele ser un poco así. Que se encurven, al igual que otros también nos encurvamos. Sí. Pero la cuestión a lo que voy es que no deberían ser vistos de eso sí que no. Otra parte, son comunes y corrientes. Ellos se sienten mejor escribiendo de esta forma. Hay diestros que también escriben así, ¿eh? Y ahora el problema está, o el caso por el que se les tiene que adaptar o encontrar a un colega que escriba también con la izquierda, es el hecho de que en un pupitre común y corriente... Me refiero al pupitre que se utilizaba únicamente para un estudiante, que tenían de paso lo que es una mesa. Eso lo tiene a la izquierda. Ahora mismo, ¿dónde apoya su mano? De hecho, se le buscaba un asiento. Esta mesa está en la izquierda. Ahí está. Es normal, como hay a la derecha. Eso iba a hablar del tema de hay que adaptar las herramientas de trabajo, vamos, estudiantil o lo que fuese. Pero un poquito yendo al tema de los mitos. ¿Cuántos de los mitos que he mencionado aquí habéis escuchado por ahí? Recuérdamelo. Ya el cerebro de... He mencionado muchísimos mitos. ¿Alguno que habéis escuchado que, vamos, habéis escuchado en algún lugar? ¿Ninguno? Simplemente no habéis escuchado cuando hablaba de los mitos. No, yo creo que hemos escuchado. En mi caso ahora mismo me gustaría recordar la información porque solo me queda una en el punto de que se les discrimina, no sé, en entornos laborales, en algún momento se les veía como gente rara. Y yo estaba diciendo en la cabeza, ¿quién va a discriminar a otra persona por el hecho de escribir con la izquierda? No, eso no es un mito. Pues eso no es un mito. He mencionado bastantes aquí. Creo que uno de ellos era como un mal... que no vivía mucho tiempo. Que no vivía, que mueren... Jóvenes. Que mueren. Propensos a los accidentes, normal. a la carretera. Pero sí que no he escuchado a la izquierda. Ya que nunca escuché de esos mitos, que quizás alguien diga esos mitos donde yo estoy. Entonces Inglaterra sería el país de los zurdos. Pero lo que sí... El sistema de conducción ahí es a la izquierda. Es a la izquierda. Pero bueno, hablábamos un poquito hoy de lo que es el Día de los Zurdos, hablábamos de cuán importante es respetar a las personas por el mero hecho de ser personas, sin importar con qué mano decir a lo mejor escribir o con qué mano, ha venido, escribe de manera habitual. Recordemos al mismo tiempo, hablábamos del tema de adaptación, hay que adaptar lo que son las herramientas diarias para que la gente pueda un poquito aprender, para que todo el mundo pueda sentirse útil, para que todo el mundo pueda sentirse cómodo a la hora de a lo mejor estudiar, de hacer su trabajo o lo que fuese. Hemos hablado aquí del tema de los accidentes, que luego al final del camino, sí, las personas zurdas son más propensas a tener a lo mejor accidentes en entornos laborales. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos ahí se ha diseñado para personas diestras. Entonces, ¿qué pasa exactamente con ese 10% o ese 15% de la población que es zurda? Recordemos y sobre todo tengamos en cuenta que es momento de que todo el mundo pueda sentirse cómodo, que se pueda hacer a lo mejor unas tijeras para personas zurdas, que se pueda adaptar a lo mejor una tijera que es para diestro, que también sea para zurdos, y así un poquito está reivindicando no solamente sus derechos, sino también respetando ese mismo hecho de que sean personas zurdas. Recuerda compartir en redes sociales cualquier información sobre este día y compartirla también al mismo tiempo con tu gente, con tus seres queridos en casa, para que luego sepan por qué es importante respetar a una persona por más, a una persona zurda, que el hecho de que su hermano, su hermana o su prima sea zurdo no significa
absolutamente nada negativo, ni nada por lo que alarmarse, simplemente es una persona igual que ellos. Y con eso vamos a irnos ya corriendo, encontrarnos con Paula, a ver qué nos cuenta exactamente hoy sobre el signo zodiacal Leo. Paula, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, Luzmila, equipo de igual manera. Muy buenos días, audiencia. Segundo día de la semana y comenzamos ya con la sección de los tips correspondientes al día de hoy. Coge un bolígrafo y apunta, porque llegan los tips. Hoy haremos continuidad acerca de cómo se presenta el hombre Leo, cuál es la personalidad, pero hoy concretamente hablaremos de cómo es Leo a nivel de ser un padre o un esposo en casa o ser un padre de familia. Con eso vamos a escuchar un poquito del video, luego lo comentamos cuando se acabe. Buenos días. Como todo hombre amante de lo que es el liderazgo, no podíamos pasar en hablar de el hombre Leo sin mencionarles como padres y esposos. Como marido, un hombre Leo es increíblemente cariñoso y devoto. Disfruta de los roles del liderazgo dentro de la familia, asegurándose de que sus seres queridos estén protegidos y cuidados. Como padres, los hombres Leo son cariñosos y juguetones y proporcionan una fuerte sensación de seguridad. Transmiten su confianza y sus actitudes positivas a sus hijos, fomentando de esta manera un ambiente de calidez y amor. Y con eso vamos a cerrar la sección de los tips de esta mañana, fijándoles un nuevo encuentro el próximo capítulo y sobre todo disfruten de este día maravilloso. Efectivamente, yo creo que la información estaba más que resumida, ¿no? Porque ya nos hacíamos una idea de cómo se puede presentar un hombre nacido bajo ese signo zodiacal, porque ya habíamos mencionado que tienen como algo natural, algo innato, el hecho de ser líderes. Pero ahora bien, hablamos de que un hombre sea el cabeza de familia, una persona responsable de su familia, de su mujer, de sus hijos. Es que las dos palabras claves son confianza y seguridad para los suyos. Como hombre, un hombre Leo siempre suele ser un tanto cariñoso y devoto. Eso es lo que permite que su mujer esté al pendiente de él y sobre todo escuchar lo que él vaya a decir, porque cada cosa que vaya a decir en el entorno del hogar siempre es bien que reconocido y más que acertado. Y como padre también prepondera el hecho de que suele ser un tanto cariñoso y suele transmitir confianza para sus hijos. Esa confianza que suele ser un enlace para él y para sus hijos. Y cómo no, también suele ser un tanto juguetones, porque saben que a más de que los hijos tengan unos ciertos roles en casa, tengan unas ciertas actividades en casa, también encuentra un momento para poder jugar y pasar un tiempo de calidad con sus pequeños en casa. Así que chicos, esta es la información que hemos traído hoy acerca del hombre Leo, cómo se presenta como hombre, o sea, como esposo y como padre en casa, cómo es cabeza de familia. Hablabas un poquito de lo que es, hablabas del tema de la calidez y amor y decía, es más que evidente y más que normal que en su hogar sea una persona cálida y una persona amorosa, porque el hombre Leo es una persona amorosa en todos los sentidos y en todos los campos. Yo decía otra vez, ay, los chicos Leos, definitivamente lo mejor que hay. Yo sí pienso que, bueno, esos datos que ha traído Paula me han pillado algo a contrapié, porque atendiendo a todos los datos que ya mencionamos previamente desde el inicio, cómo se comporta una persona de este signo zodiacal, yo pensaba que dirías que un hombre Leo en su hogar es un hombre que está por encima de todos y que no le... Pero sí hemos mencionado que es líder. No, a ver, y que por ejemplo, es que todo lo que has mencionado en esta mañana acerca de lo que es el hombre Leo son aspectos muy positivos. Yo esperaba que haya algo tan negativo por ahí, no puede ¿sabes? ser tan bonito. Todo no puede ser tan bonito, porque si obviamente ya hemos dicho que es alguien que no escucha a los demás, que piensa que su opinión es la única, que es arrogante y todo lo demás, y que luego me digas que en su casa se comporta de una forma diferente, es que a mí eso me pilla algo a contrapié, por decirlo así. No, se comporta así cuando se hace lo que él dice, cuando se da su lugar. Eso es lo que yo quiero entender, porque una persona cuando tiene su esencia, ¿cómo se llama? Está bien y da el cariño atendiendo a cómo le están recibiendo y tal. Si el líder, que él es, si hace las cosas como él quiere, y si es que la mujer y los niños están de acuerdo, es que
les va a dar amor, va a jugar con ellos, va a ser devoto con ellos. Pero cuando ya es lo contrario, obviamente yo creo que ahí es donde puede venir un poco de discrepancia con lo que se dice así. Pero si es que como él es líder nato, entonces la persona con la que está, es decir, su pareja lo sabe y lo respeta, obviamente va a brindar el amor. Pero si es que la persona no está concibiendo esto, habrá choques, tensión, porque él es líder nato. Ahora, para que él esté feliz y pueda dar este cariño, es que la otra persona debe ceder. De hecho, estamos hablando que la otra persona debe ceder para que él pueda entregar todo. Porque si es que no cede, ya hay un problema. Entonces, los niños... Bueno, si es así, así ya lo pueden entender perfectamente. Es decir, antes que se llegue a los datos que ha dado Paula, se ha pasado por este proceso que... Obviamente, por eso... Estamos hablando ahora mismo. Hablamos de personas, personas comunes y corrientes. Todo el mundo es cariñoso con sus hijos. Por más que tú seas el manda más en la calle, eres cariñoso con tus hijos. ¿De qué me estás hablando? Que si los niños deben adecuarse a que no sé qué. ¿Qué es eso? Es mi punto de vista. No, obviamente lo entiendo. Entonces yo estoy... Me parece un poquito absurdo. No es absurdo. Una explicación. No es absurdo. Personal, para no mí me es ir parece contra la opinión de otra persona. No es absurdo. Que luego al final del camino estamos como que intentando demonizar a las personas por ciertos aspectos. Mira, Héctor ha tenido una duda y yo le estoy, ha tenido... Igual que se la aclaras a él y te digo lo que pienso sobre lo que dices. No, pero lo que tengas que decir no tiene que venir en contra de lo que digo. Lo que él ha dicho. Entonces también se responde a lo que tú dices, Hilario, y no pasa nada con eso. No lo tome como absolutamente nada. Yo estoy diciendo que eso es lo que hay, porque realmente son líderes natos. Ahora, si la mujer no acepta esto, que el hombre Leo es líder nato, que se tiene que hacer las cosas hijos también. tal como... Al igual, sí, el hijo también tiene que hacer las cosas que dice el padre. No sé. O no. No sé. Nos ponemos en contexto. El hijo tiene que hacer en casa las cosas que dice el padre. Sí, entonces. Se supone que el hombre yo lo debe ser único líder en su casa. por aportar al respecto, yo creo que parte de la confianza con la que sale un esposo, un padre a la calle, parte de casa, de la condición o la situación en casa. Ahora, si encuentra una mujer que le sabe transmitir o garantizar la situación o la condición de donde pueda tener esa confianza e ir a demostrar en la calle, yo creo que es un hogar en condiciones para todos. Porque si hay una estabilidad dentro del hogar, este hombre desplegará todo su potencial ahí fuera. Y hablando en concreto con la información que nos ha llegado esta mañana, el hombre Leo, en principio, suelen decir, hay una verdad ahí fuera no escrita, que el hombre de puerta para adentro es niño. Ahora, el hombre de puerta para adentro está en otra propiedad. La propiedad es de la mujer con la que convive. Ahora, no quita que no haya jerarquía dentro de la casa, pero la mayor parte de lo que se hace dentro es propiedad de la mujer, es territorio de la mujer. Y ahí es donde, si las condiciones son las adecuadas para que este hombre mentalmente pueda atender a sus hijos, pueda atender a su mujer, las condiciones están favorables, yo creo que el liderazgo del que hablan del hombre Leo, tanto dentro como fuera, se va a desplegar, y la confianza sobre todo, ¿no? Podrá ir con todas las armas que posee ahí fuera. Ya hay una estabilidad dentro de la casa y fuera a conquistar el mundo para garantizar la seguridad de los suyos. Pero para que haya estabilidad, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ahí es donde está. Yo creo que era lo que Hilario intentaba explicar, solo que lo ha buscado una quinta pata al gato en este aspecto, porque vamos, si el hombre Leo va a ser cariñoso, va a hacer lo uno o lo otro, va a transmitir confianza en sus hijos o va a ser juguetón con sus hijos, la persona con la que está tendrá que ceder, la persona con la que está tendrá que transmitirle esa paz, tendrá que estar tranquila con él o tranquila con él, digo yo.
Así que ahí es donde Leo podrá explorar, podrá dar a conocer todo lo que lleva adentro. Y Hilario, ¿querías decir otra cosa? ¿Que has dado una aportación? Respondiendo a No, es que... No, ya. Yo creo que el punto aquí del conflicto es el tema es la palabra que como que lo usamos mucho, el ceder. O sea, como que todo el rato hablamos de ceder. Una relación es un dar y tú dar, claro. ¿Entiendes? Al final del camino, el repetir ceder es como que lo estamos poniendo como si fuese algo negativo, pero siempre hablamos aquí del tema ese de pasar una relación bien con una persona, debes tú dejar ciertas cosas y yo dejar otras cosas. Entonces, a que podamos estar en armonía. Entonces, es como que le estamos poniendo un matiz negativo ahí a ese aspecto de ceder que parece otra cosa desde mi punto de vista, obviamente. Entonces, entendamos que las relaciones del tipo que sea son un proyecto. Es como cuando vienes a trabajar, tienes que dejar tus malas costumbres en casa y venir a trabajar atendiendo a lo que requiere. Y si no te sale, pues trabajar en ello. Y si no te sale, pues trabajar en ello. Es la situación que estamos mencionando aquí con los nacidos bajo el signo zodiacal. Sí, sabemos que son líderes natos, pero también está el punto este de que no escuchan las ideas de otras personas. En ese sentido, si quiere tener una relación con una persona que necesita también dar su opinión en un determinado momento acerca de una cierta situación, yo creo que tendrá que ceder en este aspecto. Con eso yo creo que ya he tranquilizado la situación. Vamos a cerrar la sección de los tips de esta mañana. Hoy mi compañero Dani Zapin, Dani Micha, está para traernos algunos videitos que nos harán relajarnos aún más y poder tener ese momento de recreo que siempre digo que nos merecemos después de haber terminado, después de haber superado la etapa de actualidad, del abrazo, de los tips, y tiene que llegar él para tranquilizarnos más en una mañana como la de hoy. Interesante todo el aspecto de lo que tiene que ver con el signo zodiacal, Leo, pero luego un poquito, al final del camino todo el mundo quiere ser amoroso con sus hijos, todos los niños se merecen tener un papá que pueda jugar con ellos, que pueda reír con ellos y demás cositas en casa, pues eso. Que luego también hay que recordar que yo creo que no sé si fue el primer día o el segundo día, Paula, que hablabas del tema del signo zodiacal, Leo, que decías que generalmente en la calle somos como... Sí, creo que el segundo no sé si el segundo, entre el segundo y el primero, que en la calle somos como, vamos, todas unas fieras, y luego en casa es como que ahí nos demostramos la verdadera cara que tiene pues la persona nacida bajo el signo zodiacal, Leo. Entonces también entiendo en esa parte que luego en la calle puede ser perfectamente súper no sé qué, y en casa ser una persona totalmente diferente, pero bueno. Puede darse el caso. Ahí andamos, un poquito allá. El tema del día, de lo que va a hacer a continuación en Buenos Días, Guinea, ¿cuál será, Jesús? La violencia callejera, si no me equivoco, o simplemente... Más bien las consecuencias del divorcio. Nosotros regresamos en unos instantes y aclaramos lo que va a ser el tema del día. No se lo pierdan porque muchísimo va a dar de qué hablar. Buenos días una vez más a los que todavía se están incluyendo a lo que es la señal de Azonga Televisión, con perdón, para seguir Buenos Días Guinea. Nosotros estábamos en una pausa, pero durante la misma se han incluido a nuestra mesa gente habitual, una persona habitual y una invitada. El primero, Patricio Mañemicha, me hablan buenos días. Buen día. Hoy ha respondido con una voz más viva, no sé si os habéis dado cuenta. Y también está con nosotros María Reyes Concepción Don Ocua, quien es abogada. Buenos días y bienvenida. Buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Es más vista por TikTok que en persona. Es lo que dicen habitualmente. Bueno, el tema de conversar esta mañana con ella es acerca de las consecuencias que tiene un divorcio. Ya pueden ser multidimensionales porque muchos factores están inmersos en lo que es un proceso de divorcio. Pero yo le pregunto a usted, ¿están las económicas, las familiares, sociales? ¿Hay alguna otra más que de entrada se nos ha escapado? En principio, habéis resaltado lo más importante. Lo más importante. Sí, porque también está la parte emocional, que muchas veces no se hace mención, pero que también está ahí. Ahora mismo, cuando hablamos de las consecuencias, ¿cuáles serían las que más le afecten a uno de los, a los dos divorciados? Bueno, sabes que es dependiendo de, como bien hemos resaltado, hay muchos efectos que puede contraer un matrimonio. Pero ahora bien, pueden ser más o menos dependiendo del tipo de matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio tradicional tiene sus efectos tradicionales. Los matrimonios civiles, lo suyo, el matrimonio canónico también tiene lo suyo. Ahora bien, cuando vamos a
estamos hablando a nivel genérico. En lo que concierne a los matrimonios tradicionales, como bien lo dice la ley siempre quiere respetar la tradición, aunque en la jerarquía normativa primero está la ley y luego la tradición, pero todos los matrimonios consuerutinarios, que son los tradicionales, todo lo que hay, las decisiones que hay que tomar, la disolución, tiene que ver con lo que estipula la tradición. La ley no entra ahí, por lo que en los matrimonios civiles tienen sus efectos jurídicos, dependiendo también del tipo de matrimonio, o sea, cómo han sido los acuerdos suscritos, si los bienes son gananciales, si es separación de bienes, es dependiendo de cómo se ha celebrado cada tipo de matrimonio, puede tener sus correspondientes efectos jurídicos. Vamos ahora mismo a lo que usted más está especializada, la parte legal. Sí. Vamos a hablar de los posibles conflictos que suelen darse entre los dos divorciados o en proceso de hacerlo cuando hay hijos de por medio. ¿Cómo está nuestra normativa al respecto? Bueno, nuestra normativa está bien, todo está bien establecido, el Código Civil es bastante claro, pero el problema son los que se casan, porque se casan dentro del desconocimiento. Dicen, vamos a celebrar un matrimonio civil, la mujer ni siquiera sabe cuáles son los efectos, que es lo que al inicio estábamos diciendo, cuáles son los efectos de este matrimonio. Y cuando llegan a una realidad, cuando llega el momento de separación, es cuando se dan cuenta, wow. Aunque en ese aspecto los que más suelen sorprenderse son los hombres. ¿Por qué? Porque la ley dice, cuando tú te casas por lo civil tienes la voluntad, de hecho siempre hay que hacerlo acompañado de un abogado, tienes la voluntad de decidir cuál es el régimen matrimonial, si bienes mancomunados o separación de bienes. Ahora bien, la ley entiende que si no se determina nada, bienes mancomunados. Y los que muchas veces se sorprenden son los hombres, porque se casan, no han estipulado nada, porque, a ver, vamos a ser realistas, en nuestra sociedad los que más aportan o los que más trabajan en un matrimonio son los hombres. Y cuando este se ve ante la realidad de tener que compartir sus bienes 50-50 es un susto. Inclusive muchos suelen permitir mantener el matrimonio hasta tanto que vea cómo deshacerse de la mujer. Discúlpeme, soy bastante directa, pero es así. Cuando llegan ante este shock, porque mis clientes a veces llegan, le pregunto, ¿cuál es el régimen? No, a nosotros no nos preguntaron nada. A ver, el juzgado no te va a preguntar nada. Tú cásate asesorado de un abogado. Si queréis trabajar bienes en común, muy bien, bienes mancomunados. Separación de bienes, lo dejáis bien claro, pero ante la ausencia de manifestar esta voluntad, se entiende que son bienes mancomunados y esos bienes hay que separarlos, hay que darlo en caso de divorcio 50-50, como se dice. Ahora, la parte esto, hablamos de bienes, los bienes están ahí, pero lo más doloroso para mí que yo he registrado en mi trabajo es el tema de los hijos. ¿Con quiénes tienen que quedarse los hijos? Porque los padres muchas veces mezclan la cuestión emocional con los niños. Cuando se disuelve el matrimonio, uno para molestar al otro condiciona a los hijos y no se dan cuenta que les hacen el mal. El Código Civil ya lo establece. Ante una separación, inclusive sin separación, ambos padres tienen los mismos derechos frente a los hijos. Guarda y custodia, toma de decisiones. Ahora bien, uno de los padres, porque no se puede repartir a los hijos, cuando sucede una separación hay que decidir con quién se van los niños. Y esto no ¿Pero es acuerdo entre los dos o tiene que ser decisión de...? No, muchas veces la ley mira dónde mejor pueden estar los niños. Se da preferencia a las madres por ciertas cuestiones, pero ahora bien, si la madre no puede sostener a los hijos, si no puede darles la educación que se espera que tengan, o si la madre no tiene un nivel de vida, porque vamos, en toda sociedad hay estatus, hay padres que ganan buen dinero, que le dan sus caprichos a sus hijos, pero si la madre no puede aguantar, o sea, sostener esto, mejor dicho, pues mejor que estén con el padre, que ocurre muy pocas veces, la mayor parte de las veces los niños están con... Pero sin importar la edad de los mismos. Bueno, la ley, el Código Civil dice que de 7 arriba, o sea, a partir de los 8 años, tienen que vivir sí o sí con el padre. Esto es lo que dice la ley. De esto abajo, de esta edad abajo, tienen que vivir con la madre. Ya las partes pueden llegar a un acuerdo. Si el padre no tiene pareja o no puede estar con los niños, se llega a un acuerdo y la madre se lleva a los niños. Pero un poquito antes de llegar justo al mismo hecho que es el divorcio en sí, yo quiero pensar que para que yo venga a lo mejor a mi abogada a presentarle un caso de quiero divorciarme, ¿qué tiene que haber pasado? Y sobre todo, ¿qué tipo de documentos debo traer para demostrar realmente que mi caso ya merece ser tratado? Básicamente, el matrimonio en principios
voluntad, ¿sabes? Voluntad de las partes. Cuando ya no hay voluntad, lo que suele proseguir es la disolución. Ahora, ¿qué hay que presentar? Siempre el Código Civil. No voy a entrar en los matrimonios tradicionales ahora. No, el Código Civil dice que tiene que haber un motivo. Porque, a ver, no es que despiertas y dices, me quiero divorciar. No, tiene que haber un motivo. De hecho, hay un montón. El Código Civil ya establece posibles motivos para solicitar el divorcio. Infidelidades, que el hombre no cumpla, que la mujer no cumpla en todos los aspectos. Cuando digo cumplir, eso abarca todo. Cumplir como mujer o como hombre, atender a tu mujer o atender a tu marido, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay un motivo que la ley encuentre efectivo, difícilmente te podrán aprobar el matrimonio. Pero debes traer pruebas de esos motivos Obvio, que alegas. si vas a divorciarte por infidelidad, no es que lo vengas a decir verbalmente, porque el juez no te va a aprobar o no va a emitir una resolución o una disolución matrimonial porque te ha venido en mente. No, tú trae las pruebas. Infidelidad, pues trae las pruebas. Que el hombre no esté cumpliendo, hay que traer las pruebas. Con esto. En la situación de un matrimonio, de hecho, que no se registra mucho en nuestra sociedad, sino más bien en algunas sociedades europeas, ¿cómo se puede dar el divorcio en este aspecto? Porque recordemos que es como también un matrimonio normal, civil. Entonces, ¿cómo se puede dar el divorcio en ese aspecto? Bueno, yo siempre hablo del derecho comparado español porque es el que tengo conocimiento. Bueno, ellos ahí o tenéis pareja de hecho, que es lo que muchas veces hacen, o estáis casados. Pareja de hecho, eso vais, registráis que sois pareja y tenéis algún que otros, tenéis derechos, ¿sabes? Sí. Entonces esto como en un matrimonio. Prácticamente no es tanto como un matrimonio, porque el matrimonio tiene la particularidad de lo que les acabo de explicar. En caso de disolución hay que mirarlo en la separación de los bienes, dependiendo de cuál ha sido el régimen, pero pareja de hecho no estamos ante un matrimonio, estamos ante una pareja de hecho que ante la ley, que la ley le conste que estáis conviviendo. No sé si me explico. Sí, entiendo. Okay, que no estáis casados, pero que estáis conviviendo como novios. De hecho, cuando esta relación termina, hay que dar un informe para que se sepa que ya no estáis. Porque la relación, de hecho, tiene sus beneficios. Por ejemplo, en España, si yo tengo papeles, tú no tienes, y tú y yo registramos nuestra pareja, de hecho, yo puedo darte papeles, ¿sabes? Sí. En la antigua ley, cuando terminaba la relación, tú también perdías los papeles. Por lo que no es como un matrimonio. Pero la ley actual ya no es así, que gracias a Dios se ha pero si esa pareja, de hecho, por ejemplo, vienen a convivir en nuestra sociedad, que no se registra eso, no se percibe esto, ¿cuál sería la situación en este aspecto? No hay ningún efecto. No hay ningún efecto legal. Un noviazgo y esto. Aquí hay una curiosidad, perdona Hilario, hay una curiosidad. Usted ha mencionado en los posibles casos de disolución matrimonial. Ahí ha puntualizado la infidelidad, claro. Pero ¿cómo una infidelidad en una sociedad polígama? Eso es un poco controversial. La verdad es que, mira, sabes, cuando es el poder que tiene la ley, ¿entiendes, no? La ley prima, que es lo que he dicho antes, la jerarquía normativa, la ley está por encima de la tradición. Sí. La tradición permite que los hombres tengan 1000 mujeres, según su capacidad, yo siempre digo, según su capacidad económica, porque tú no vas a tener 2, 3 mujeres si no las puedes mantener. Pero ahora bien, para eso, cásate tradicionalmente y no vayas a lo civil. Porque si tú te vas a lo civil, al Código Civil no le importa la tradición, no le importa que tú puedas tener 1000 mujeres, esto es infidelidad. Y si hay pruebas para demostrar esto, pues se solicita la disolución del matrimonio y ya está. Por eso la gente, antes de tomar esta decisión, si tienes pensado casarte con 1000 mujeres, no lleves a ninguna a casarte con ella por lo civil, porque hay efectos civiles que le va a dar igual. De hecho, hay mujeres aquí que la primera se casaron con ella por la vía civil, luego ha casado 3, 4, 5 mujeres. Si este hombre, Dios no lo quiera, fallece, la única con derecho a recibir el 50% de los bienes es la primera mujer con la que se han casado por lo civil. El resto, nuestra tradición dice que la mujer no hereda. Pero ¿qué pasa en el caso de que sea lo contrario? Tipo, la primera mujer la han casado tradicionalmente, la siguiente por civil. Entonces, ¿se podría hablar de infidelidad en este aspecto, claro, civilmente hablando? Claro. Es que para la ley, la mujer que tú le has presentado, dicho de una forma más coloquial, la mujer que tú le has presentado es tu mujer, da igual si es la primera, segunda o la última. La mujer que tú llevas ante un juez para casarte es la mujer cuyos beneficios del matrimonio civil van a afectar. Hilario, Patricio. Ahora sí.
Vale, yo tengo la siguiente pregunta porque, no sé, atendiendo a las situaciones que se dan, ¿vale? Cuando se tiene que disolver un matrimonio, sobre todo en la repartición de bienes. Sí, de bienes. ¿Hay alguna razón por la que cuando uno de los cónyuges realiza o sea, cuando están casados, que le pueda penalizar para que no pueda recibir una parte de lo que le corresponde? Sí, de lo que le corresponde. Pues claro. Me gustaría saber cuáles serían. Sí, por ejemplo, en principio el tema de la infidelidad. La infidelidad te hace perder el tanto por ciento que te corresponde. El intento, porque bueno, esto en África no se registra mucho, pero en Europa hay hombres o mujeres, vamos a decir que es lo más común, se casa con un millonario con el propósito de que él se muera y que ella se quede con el 50%. Entonces inclusive lo vemos mucho en las películas y en la realidad. Busca a otra persona para que le maten y una vez matarle se queda con el 50%. Ahora bien, si la ley descubre que esto es lo que ha tramado, pierde todo, pierde el 50% que le corresponde. Pero esto va más, vale, lo de infidelidad, esto va más de parte de la mujer o de parte del hombre. Supongamos que el hombre es el que ha trabajado todo, entonces la mujer es la que es infiel, entonces la penalizan que no pueda recibir el 50%. Ahora, si el hombre es el que ha trabajado y es el que ha cometido la infidelidad, ¿cómo le sacan a él el 50% que tiene que tener en la separación? Te explico. Desde el momento en que te casas, el Código Civil dice todos los bienes que habéis trabajado antes de contraer el matrimonio civil son de cada quien. Desde el momento que contrae el matrimonio, todo, da igual quién aporte, da igual quién trabaje. Mira, yo como mujer africana me quedo en casa a cuidar a los hijos, tú a trabajar, a matarte, tú ganas millones, pero esos millones me corresponde el 50%. Da igual quién trabaje, siempre y cuando que ya os habéis casado bajo el régimen de bienes mancomunados. Quien trabaje o deje de trabajar es lo que a la ley le importa. Lo que importa es qué es lo que se ha generado durante vuestro matrimonio. Sí, pero yo creo que igual lo que quiere saber el compañero es el punto de, vale, tenemos que separar los bienes 50-50, pero ¿qué pasa si es el hombre el que ha cometido la infidelidad, que se supone que es el que ha trabajado todo el dinero y yo como mujer africana me he quedado en casa? Entonces, él es él mismo que está trabajando el dinero y se comete la infidelidad. Entonces, ¿cómo se hace la repartición de bienes entonces? Teniendo en cuenta que... Él va a tener el 50 o pierde también su 50 como la mujer. La idea es, cuando hay una disolución, regla general, 50-50. Ahora, ¿quién puede perder sus 50? Aquí todos tienen garantizado sus 50. ¿Quién puede perder? Aquel que cometa infidelidad, manifiesta con evidencias, aquel que haya intentado matar al otro cónyuge, ¿entiendes? Ahora, tú has trabajado todos los bienes, el marido, tú has cometido la infidelidad, le das el 50% sí o sí a la señora. Ahora bien, si tú, como vamos a decir, la cabecilla de la familia, tomas la decisión, porque lo que mira la ley es la intención con la que uno hace la cosa. La mujer puede perder el 50%, ¿entiendes? Como te he dicho, cuando ya se han casado no hay bienes de quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos. Todo lo que hay da igual quién ha trabajado más. O sea, la ley entiende que todo lo que aparece lo han trabajado los dos, aunque hay alguno que no haya mojado palo al agua, pero le corresponde el 50. Por eso muchas veces, obvio, el hombre se queda con sus 50, la mujer recibe sus 50 como indemnización y como derecho que también le corresponde, porque el hombre sí que ha cometido la infidelidad. Pero él no podría perder también sus 50 en este aspecto. En este aspecto depende. O sea, que en cuestiones legales siempre hay excepciones. Pero por lo general, como le digo, por lo general son 100%, 50-50. Pero si la intención ha sido que yo lo quiero hacer porque sí. Porque normalmente lo que suele ocurrir es, por lo general, si la mujer comete la infidelidad, como es que no quiero resaltar quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos, sí, porque entendemos. El tema es que los bienes los han trabajado. Los dos. Alguno puede, aquí hablamos de quién puede perder. Sí. Ante una infidelidad. De los 50 que ya tenemos, la mujer recibe sus 50, el hombre recibe sus 50. Ahora, hay excepciones en los que el hombre, si la intención, que es lo que estaba diciendo, la intención es dañar, cometer, por eso hablaba de, hay circunstancias particulares que pueden hacer que sí, que lo pierda todo, pues en ese pero sentido, difícilmente.
No sé si me explico. Por eso digo que en ese sentido, que el hombre, la intención suya es dañar, hacer daño, puede perder. Pues sí, en esta circunstancia. Vale, en esta circunstancia sí que puede perder. Perfecto. Por eso muchas veces hay matrimonios que se casan y donde no hay amor, ambos están a la vigilancia. A ver quién va a cometer la infidelidad antes Mira, yo tengo, además de todo eso, un caso cuando en un matrimonio civil ha habido un conflicto con una intención de separación, sea por un lado o por ambos lados. Y la ley determina la separación temporal de X tiempo, por ejemplo, 3 meses. Resulta que una de las partes se sale con las suyas, no atiende lo que dice la ley, hasta incluso se va llevando parte de las pertenencias de ambos. Y luego está ahí. No se ha tratado el asunto para llegar a una determinada sentencia que se decida qué es lo que hay que hacer. Y después la parte esa se va, voy a decir, de ser concreto, la mujer. Además de que se va ella, porque le determinaron 3 meses para estar reflexionando a fin de ver si realmente quiere separar o no. Pero antes de siquiera 2 meses o 1 mes, va a casa y retira un montón de cosas, las lleva. Pero no se ha tratado el asunto judicialmente. Todavía no se ha disuelto el matrimonio. Que todavía no se ha disuelto. No se ha disuelto aún. Y va y viene y retira. Mira, es que la ley es, a la mínima que cometes una acción contraria a la ley, o sea, cada acción que cometemos tiene una consecuencia legal. Vamos a decir, si una pareja están, vamos a decir, enfadados, no están separados, la mujer va a reflexionar, entiende que aún existe un matrimonio. Pero si la intención de la mujer, como usted ha matizado, que es un supuesto caso, la mujer retira todos los bienes de la casa y los lleva, ya estaríamos ante otro problema legal, que es apropiación indebida. Porque esos bienes corresponden a ambas partes. Si tú vas, los extraes sin el permiso del otro y tú, vamos a decir, te escapas, porque la idea no es retiro esos bienes y me voy a la casa de mi madre donde tú me puedes encontrar. La idea es, quiero entender, que retira los bienes y se espuma. No sé si me explico. Entonces estaríamos ante apropiación indebida. Ya estaríamos ante dos cuestiones legales. Está el divorcio, aparte, que también se puede considerar como abandono del hogar, que es una causa de divorcio también. Y luego estamos ante apropiación indebida, porque te estás apropiando de bienes que en parte no te corresponden. Y el hombre, por iniciar otra acción judicial, te puede querellar contra ti, interponerte una querella criminal. Y ya no hablamos de cuestiones civiles, sino cuestiones penales. Porque Antes había mencionado al principio que una de las causas de los diversos, mi compañera había hecho un listado, luego mencionó el punto de lo emocional. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que puede llegar emocionalmente hasta el punto de que una persona pida el divorcio a la otra persona? Bueno, nuestro cerebro tiene un límite, ¿sabes? Por más que queramos aguantar, digo, el cerebro siempre tiene un límite, porque una acción que se repite, muchas veces la gente me pregunta, ¿puedes perdonar una infidelidad? Yo siempre digo, depende. ¿Por qué? Porque hay infidelidades que se cometen con intención y hay infidelidades que se cometen de forma espontánea, ¿sabes? A nivel social, pues mira, un hombre entre tal puede llegar y comete una infidelidad. Pero hay infidelidades que ha premeditado, lo que llamamos en derecho mala fe. Cuando ya media mala fe ya es cuando primera vez descubres que tu marido te pone los cuernos, hablas con él, la familia, pero esto te daña, decides perdonarle. Y cada vez, inclusive ya ha traído un hijo fuera, esto ya te daña psicológicamente, esto ya te daña emocionalmente, que tienes que elegir o tu bienestar o seguir aguantando. Por eso hay mucha gente infeliz en nuestra sociedad, me vais a perdonar, porque optan por seguir aguantando por encima de su propio bienestar, ¿sabes? Y esto nunca hay que hacerlo. La vida Dios nos la ha regalado para ser felices. Si algo ya te sobrecarga, tienes que pensar en tu bienestar. Pero no es una decisión que hay que tomar de noche a la mañana. Como te digo, infidelidades premeditadas, con mala fe, intencionales, es un patrón que esta persona repite y te va dañando, queriendo o no. Quiero preguntarle sobre un punto que es... en el momento en el que se empieza a investigar cuánto se ha generado durante un matrimonio en un régimen mancomunado,
el alzamiento y ocultamiento de bienes. Un delito. Es un delito. De hecho, yo siempre suelo recomendar, eso lo llamamos en derecho inventario. Cuando se prosigue a la disolución, vamos a decir, cuando el abogado de la contraria solicita, ya sea el abogado de la mujer o del hombre, siempre hay que solicitar el inventario de los bienes. Se tiene que saber a ciencia cierta todos los bienes que hay, no solo bienes, las deudas también. Y es un trabajo amplio que hay que hacer. Hay que ir a las instituciones correspondientes, hay que ir a los bancos para ver si alguno de ellos, porque el salario entra en los bienes mancomunados. El salario que tú cobras todos los meses entra. Dios. O sea, todo lo que tú tienes en tu cuenta entra. En caso de disolución hay que vaciar tus cuentas y venir a repartir. Pero sí, la parte contraria se da cuenta, que es lo que se llama ocultamiento de bienes. Hay de los que antes de presentar la solicitud del divorcio va a ir, vacía sus cuentas. Todas estas cuestiones se miran, porque esto es otro delito, como les estaba diciendo, cada acción legal, cada acción que tú cometes tiene una consecuencia legal. Si da la situación que durante el matrimonio una de las dos partes lo que genera no es lo que muestra, lo pone a nombre de terceros. De otra persona. Y lo pone en situación donde no se pueda controlar institucionalmente. O a su madre pone. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, hablaríamos de testaferros. Lo que no se descubre, siendo realistas, si no se descubre no existe. No existe. Pero si se descubre, por eso hay que tener un buen abogado que sepa investigar, porque los abogados no solo tenemos que conocer la ley, también hay que saber investigar, porque si yo me pongo a investigar, vamos, aquí somos muy pocos, ¿sabes? Porque si encuentro una cuenta, porque de alguna manera u otra, como se dice, no hay un asesinato perfecto, ¿no? Ya. Alguna huella dejará ahí. Sí, habrá alguna transacciones continuas. Efectivamente, cómo es que esa persona está remitiendo dinero, estás transfiriendo dinero a esta cuenta. O sea, a partir de ahí empiezas tu investigación. Si intentas encontrar algún vínculo, solicitas que se investigue a la persona. Quería preguntar una cosa que creo que casi al principio mencionaba, el tema de vamos a hablar únicamente de matrimonios legales porque luego el tradicional pues no entra. Y luego me preguntaba, sabemos que hoy por hoy hay gente que hace eso, el tema de legalizar los matrimonios tradicionales. Sí, me caso tradicionalmente y no ante un juez, pero luego yo voy y legalizo mi matrimonio tradicional. ¿Entra ya como hacer un matrimonio civil y con todos los derechos o hay que casarse nuevamente? No, no entra. A ver, el registrar un matrimonio tradicional es hacer ver a la ley que estáis casados, como un poco lo de pareja de hecho. Los efectos civiles no entran en un matrimonio tradicional. Esto te ayuda en supuesto caso, cuando queréis viajar, el marido puede avalarte, si tú no tienes dinero, tenemos que demostrar legalmente, porque ya estamos en el ámbito legal. A la ley le tiene que constar que estáis al menos. Ok, entonces se legaliza, por ejemplo, los que van de destinos fuera, para que le puedas tramitar documentación a tu mujer, les presentas que estáis casados tradicionalmente, solo para eso sirve la legalización. Pero ahora, en cuestión de bienes y todo lo demás, no entra. Los matrimonios tradicionales tienen efectos tradicionales, los civiles, civiles. Una cosa es dar a conocer a la ley que estáis, otra cosa es casaros ante la ley, que esto sí que tiene sus efectos civiles. Pero ahora mismo, en uno de los puntos de motivos de iniciar un divorcio o pedirlo, vamos a hablar de la consumación del matrimonio. ¿Hay un tiempo específico que debería pasar para poder acusar a la otra persona que... Solicitar un divorcio. Acusarla y posteriormente solicitar un divorcio? No hay un tiempo estipulado. Lo que cuenta Incluso 2 días después. Lo que cuenta son las evidencias. Aunque el mismo día del matrimonio, si descubro que, nos hemos casado y a la 1 del día siguiente ya encuentro fotos que, aparte de pasar la luna de miel conmigo, has pasado la luna de miel con otra mujer también. Me refiero en las dos personas, porque la consumación es no hemos consumado el matrimonio. En ese caso, hombre-mujer tal cual. ¿Hay algún tiempo digamos, prudencial que debería pasar para que uno de los dos cónyuges pueda iniciar el proceso de... El proceso de... A ver, como estábamos diciendo, lo que cuentan son motivos. Si uno no tiene motivos, no va a iniciar... Pero la consumación ya es cosa de hombre o mujer. Se puede mencionar el tema sexual, ¿no? Hablas de cuestión de mantener relaciones sexuales. Ok, entonces, a ver, antes de contraer matrimonio, lo más normal es que os hayáis, a menos en nuestra tradición,
porque los musulmanes sabrán cómo lo hacen, pero al menos nosotros empezáis por la etapa del noviazgo. Y efectivamente, y esa etapa de noviazgo consumáis. Pero en el matrimonio me refiero ya en el hecho de que ya hay un matrimonio legalmente. Sí, es que no hay un tiempo establecido que hay que consumar ahora. El mismo día. O sea que vamos, inclusive previo a la celebración. O si lo habéis guardado para el matrimonio, para eso existe la luna de miel, que es el mismo día que os casáis, se entiende que tenéis que consumar. Y no consumamos. Y si no, ya estáis casados. El que no consumáis, de hecho, es un motivo de separación ahí es también. Donde hablo del motivo, porque el momento en que esta persona, el hombre o la mujer puede no decir, quiere, mira, no hemos consumado nuestro matrimonio. El motivo El motivo es un motivo. Se puede, ya sé que es un motivo, pero ¿en qué momento esta persona, ese cónyuge, y puede cómo demuestras? iniciar? Claro, que luego también un poquito aumentando lo que decía Jesús, el tema del consumar el matrimonio, y teniendo en cuenta lo que decía usted al principio, el tema de motivos por los que podría separarme de mi pareja, el que no me cumpla como un hombre o que no la cumpla él como un hombre, ¿cómo yo demuestro que no me está cumpliendo? ¿Con qué pruebas? Porque la infidelidad puede llevar fotos, vídeos y demás, pero ¿con qué pruebas? Los audios también. En el teléfono, hagamos el tema de que no hemos consumado hombre-mujer. Por conducta general del ser humano, muchos tendemos a compartir lo que nos pasa íntimamente. Tendrás algún amigo o algún hermano en el que confíes y que le puedas compartir lo que te está pasando. No es que, a ver, la noche de matrimonio se puede no consumar, tampoco es que a la mañana siguiente vayas a solicitar el divorcio. Hay que ver la conducta repetitiva, ¿sabes? Si la conducta o la acción se repite, irás a encontrar. Ahí es donde hablamos de pruebas. Siempre hay que encontrar, de hecho, existen pruebas testificales. Es mi hermana, mi amiga, yo le he estado comentando otro testigo efectivamente que mi marido o mi mujer no me está atendiendo, ella se va a llamar a esa persona. Si esta persona corrobora, bien. O sea, que no hay un tiempo específico que debería pasar después de un matrimonio. Es una obligación el consumar. De hecho, la Biblia también lo dice, que la mujer no tiene que negarse al hombre. Ni el hombre. Los dos viceversa. Efectivamente, entonces, si esta parte ya falla, habrá muchos aspectos que van a hacer infelices por toda la vida. Juana Reyes, muchísimas gracias. Pero luego estaría súper bien hablar un poquito del tema matrimonio tradicional y demás, pero en otra ocasión la llamaremos para que vengamos a hablar de eso. Pues bueno, yo encantada de estar aquí. Como simplemente a modo de resumen, los matrimonios tradicionales, que muchas hermanas mías no lo saben y hermanos míos, no tienen efectos legales. Si tú te casas, todos los bienes no te vas a llevar nada. Esto es importante que lo sepan. ¿Vamos por los bienes o por el amor? Con el combo completo. Son matrimonios de interés. Ha sido un verdadero placer. Esperamos tenerla en otra ocasión con nosotros. Querida audiencia, nos vamos ya corriendo y mañana volveremos con más de Buenos Días Guinea y muchísimo mejor. Recuerden ser responsables, tener en cuenta qué tipo de matrimonio quieren y sobre todo qué bienes tienen y qué bienes no tienen, para que luego al final no vayas a sorprenderte en la hora de divorciarte con tu mujer. Sean felices, sonrían mucho, que la sonrisa es que tengamos un día mucho mejor. Hasta mañana.